bueno, en tanto buscamos esto, me siento muy agradecida de compartir este espacio académico con ustedes, muy agradecida especialmente con el doctor Lavariega, que me hizo parte de este congreso que me halaga, y también es un verdadero privilegio estar y compartir este espacio con mi maestro, el doctor Sergio García Ramírez, sobre todo porque él me ha abierto las puertas de sí para formarme en esta materia que son los derechos humanos. Y también, muy curiosamente, hoy me toca hablar de uno de los temas que justamente él fue uno de los precursores, si no es que el creador del control de convencionalidad a través de los votos particulares que hizo en la Corte Interamericana. Entonces es realmente un verdadero privilegio estar con usted, maestro, y estar con ustedes para hablar sobre este tema que ha revolucionado el sistema jurídico mexicano, y no solo el nuestro, sino en América Latina en general. Entonces estamos ante un momento verdaderamente especial, por eso no quiero pasar por alto decirle que me siento verdaderamente halagada de hablar de este tema frente a usted, que prácticamente es el padre de la criatura, aunque no le guste que lo cataloguemos de esa manera. Pues bien, de esta manera pretendí hacer una construcción muy académica, muy pedagógica sobre el control de convencionalidad, porque creo que todavía hay muchas dudas, hay mucho que resolver sobre el mismo, y pretendí ser lo más cuidadosa que me ha sido posible para explicar este tema tan delicado, y ojalá que en las preguntas puedan extender algunos de los puntos en los que hayan quedado algunas dudas. Para este propósito quise primeramente analizar qué es el control de convencionalidad en sede nacional, a lo que yo le denomino control en estricto sentido, que es el que está a cargo del Tribunal Interamericano, y el control de convencionalidad en los sistemas nacionales, al que le llamo yo el control en lato sensu, en sentido más amplio. Hago esta diferencia porque justamente el control de convencionalidad, o la expresión de control de convencionalidad, como ya venía adelantando, es una expresión que crea el doctor García Ramírez en el voto al caso Mirna Macchang contra Guatemala, en el que en su momento el doctor hace una comparación de la función nacional de control de constitucionalidad con la labor que hace el Tribunal Interamericano. Y es aquí donde dice que el Estado debe venir a cuentas ante el Tribunal Internacional para que éste ejerza un control de convencionalidad, es decir, armonía de los actos y omisiones del Estado con la Convención Americana y los estándares que la propia Corte haya establecido. Entonces ya vemos un primer acercamiento del control de convencionalidad, que es este trabajo de armonización de los actos del Estado con la Convención Americana. Entonces, el doctor García Ramírez acertadamente hace este símil del trabajo de un tribunal constitucional, diciendo que la Corte Interamericana hace un control de convencionalidad. El primer voto, como decía, Mirna Macchang. Después, en el caso Tibi contra Ecuador, es donde dice puntualmente: la labor del control de convencionalidad que ejerce la Corte Interamericana es un trabajo similar al del Tribunal Constitucional de cualquier estado. Ahí lo dice puntualmente. Y viene repitiendo esto en el caso, en los votos al caso Yatama contra Nicaragua, López Álvarez contra Honduras. Bien, entonces, tenemos pues esta primera concepción que refiere al trabajo ordinario de la Corte Interamericana. En realidad, el control de convencionalidad en este sentido no es un tema novedoso, es el trabajo ordinario de la Corte Interamericana, el trabajo que le corresponde oficialmente a dicha Corte. Ahora, transitamos a una
a un desarrollo de este concepto, y es cuando la propia Corte ya en pleno, no solo en los votos del maestro García Ramírez, retoma este concepto, y aparte de retomar el concepto, le da la labor a los jueces nacionales de ejercer una especie de control de convencionalidad, lo dice al principio. Volvemos a la misma labor, es ese trabajo de armonización de los actos del Estado con la Convención Americana, pero ahora esa labor se la da a los jueces, es decir, es una labor difusa que le corresponde al juez ordinario de los sistemas nacionales, desde las Cortes Nacionales al juez más modesto. Y es así que la Corte Interamericana, en el caso Almonacid Arellano, por primera vez hace un recogimiento de la expresión de control de convencionalidad. Esto fue en 2006. Y en este primer momento la Corte dice: el juez deberá ejercer una especie de control de convencionalidad de los actos internos con la Convención y los demás tratados que le confieren, que son parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, así como la interpretación que de estos hace la Corte Interamericana. Entonces, es después, 2 meses después, que la Corte Interamericana modifica esta expresión de especie para decir como tal: el Poder Judicial tiene la obligación de ejercer un control de convencionalidad de los actos internos con la Convención y la interpretación que de estos haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos más adelante, olvidé decir un punto más. En este caso, que se dio 2 meses después, que es el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, aumentó un elemento más que dice: ejercerá un control de convencionalidad ex oficio, es decir, de manera oficiosa, sin la necesidad de que las partes lo soliciten. Esto ya viene haciendo una revolución en los sistemas nacionales, pero la Corte no se detiene ahí, sigue en el caso Cabrera García y Montiel Flores, ampliando la esfera subjetiva de controladores. Decíamos en principio que el Poder Judicial, los jueces, tenían la obligación de ejercer el control de convencionalidad, pero la Corte, en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra nuestro país, México, dice que además del Poder Judicial, también el control lo deben ejercer los órganos vinculados a la administración de justicia. Se van complicando las cosas más. Aumenta el número de operadores del control. Siguen creciendo las dudas en relación con la aplicación material, fáctica del control de convencionalidad. Pero vamos todavía más adelante. En el caso Hellman contra Uruguay en 2011, fue más allá la Corte Interamericana cuando dice: todas las autoridades de los estados deben aplicar el control de convencionalidad. Aquí va más allá, se incluyen las autoridades judiciales, las autoridades administrativas, y vamos a ver más adelante por qué digo que aumentan las dudas en cuanto a la definición y contornos del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana. Pero bueno, sigamos con la cronología de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso Gudiel Álvarez contra Guatemala dice que este control no se va a ejercer solo con la Convención Americana, sino con el resto de tratados que son parte del corpus iuris americano. Después, en el caso Liaquat, la Corte menciona que ella no impone un modelo específico de control de convencionalidad, sino que cada sistema nacional deberá reflexionar de qué forma lo va a adecuar a su ordenamiento
jurídico interno. La Corte solo obliga a ejercer el control, pero no indica la manera en la que estos deberán aplicarlo. Y finalmente, en la opinión consultiva 21 sobre niñas y niños migrantes, la Corte Interamericana dice algo muy interesante, porque además de ejercer control de convencionalidad con los tratados que son propios de protección de derechos humanos del sistema interamericano y de la jurisprudencia o análisis que la Corte Interamericana hace de estos tratados, además, el control de convencionalidad deberá ejercerse con las opiniones consultivas que ésta emite. ¿Por qué digo que es algo muy interesante? Porque la Corte Interamericana ya deja una posición muy sentada en cuanto a la discusión que se tiene en la academia o por parte de los operadores jurídicos de que las opiniones consultivas son vinculantes o no son vinculantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su opinión consultiva 21, da a entender que sus opiniones son vinculantes. Tanto es que deben ser parte del control de convencionalidad. Esto es muy interesante, que va a motivar estudios, no lo dudo, ya por parte de los académicos. Ahora, podemos ver pues que el control de convencionalidad en sede interna es un reto sumamente complejo para nuestros países que tenemos una tradición jurídica formalista en la que requerimos una transformación cultural en cuanto al conocimiento, a la forma de aplicación de los derechos humanos en nuestros países. No se diga los derechos humanos de fuente internacional. También algo muy interesante en relación con este control en los sistemas internos es que se fortalece o se le da énfasis mayor a uno de los elementos que son característicos del sistema internacional de protección de los derechos humanos, que es la subsidiariedad o la complementariedad. El sistema interamericano de protección de derechos humanos entra en juego cuando las naciones no dan respuesta a la violación de derechos humanos con su ordenamiento propio. Es cuando la Comisión y la Corte Interamericana entran como parte de este juego de protección. Entonces, el control de convencionalidad en sede interna pretende darle fuerza a este principio, porque se le da mayor herramienta a los jueces y a las autoridades en general de resolver con mayor prontitud, con mayor celeridad el problema o la violación de derechos humanos. Esa es, por supuesto, la pretensión formal que se tiene, que las autoridades internas a través de este mecanismo puedan dar respuesta sin necesidad de llegar a la sede internacional para resolver el problema que aqueja a la víctima. Ahora, algo muy interesante también de este tipo de control es que responde también a la obligación del Estado de adecuar su derecho interno a la Convención Americana, a los otros tratados de los que es parte del sistema interamericano y de los estándares de la Corte Interamericana. Esto se encuentra en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es el deber de adecuar el derecho interno, porque, como veremos más adelante en la forma en la que se ha aplicado en nuestro país, vemos que el control de convencionalidad, al menos como lo hemos interpretado en México, tiene una función muy particular de desaplicar normas o de invalidar normas. Entonces, se cumple con esa tarea, con esa responsabilidad del Estado de adecuar el derecho interno y las acciones internas
a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Como podemos ver, entonces, tenemos un gran reto para nuestro sistema jurídico nacional y realmente un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma que requiere una cultura muy sólida en materia de derechos humanos, porque como el doctor García Ramírez había adelantó hace unos momentos, aplicar sin la debida responsabilidad este sistema trae más perjuicios que beneficios. Entonces tenemos que estudiarlo con mucho cuidado y por eso pretendí exponerlo de la forma más cuidadosa para que vayamos entendiendo este tema que es crucial. Es crucial porque la forma de aplicar ahora mismo los derechos humanos de fuente internacional y constitucional, este bloque de derechos que tenemos, siempre vamos a tener que utilizar este instrumento que es el control de convencionalidad. Y bien, los fundamentos de implementación en nuestro país para aplicar el control de convencionalidad son varios. En principio, nosotros somos parte del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1980, en el que se establece el principio pacta sunt servanda, en el que nosotros como Estado parte nos comprometemos a atender el tratado de buena fe. Y asimismo también tenemos la prohibición como Estado de invocar normas de derecho interno para incumplir los tratados en los que soberanamente decidimos ser parte. Pues bien, como segundo fundamento tenemos la propia Convención Americana de Derechos Humanos, por la cual, si no fuéramos parte de esta convención, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos correspondería. Por lo tanto, la propia competencia contenciosa de la Corte es otro de los fundamentos jurídicos por los cuales el control de convencionalidad se aplica en este país. Tenemos también la sentencia del caso Radilla Pacheco contra nuestro país de 2009, en la que se nos obligó por parte de la Corte Interamericana a ejercer un control de convencionalidad. Es decir, directamente se nos dijo, ustedes tienen que ejercer este control. Por lo tanto, es otro de los fundamentos para nuestro país de implementación del control de convencionalidad. Y, por supuesto, la reforma constitucional de derechos humanos se ve implicada con esta transformación que tuvimos en el sistema jurídico a través del artículo primero sustancialmente, en el que hacemos parte de nuestro derecho interno, bueno, claramente, porque ya era parte del artículo 133, que los derechos humanos de fuente internacional o de los tratados de los que sea parte México son parte, forman parte de nuestro sistema jurídico. Ahora, el expediente Varios 912 es un documento o sentencia verdaderamente importante y es el último de los fundamentos del sistema de implementación del control de convencionalidad, porque en este expediente Varios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recoge los criterios sustentados por la Corte Interamericana en el caso Radilla. Aquí, la Suprema Corte hace suyo el mandato de la Corte Interamericana para darnos los parámetros de aplicación de este control de convencionalidad en el país, que vamos a ver puntualmente más adelante, pero esencialmente cambia nuestro paradigma con este expediente Varios 912, porque de tener un sistema concentrado de control de la constitucionalidad, pasamos a uno mixto, en el que tenemos un control difuso y un control concentrado.
a raíz del control de convencionalidad, que tiene características de ser difuso, de que todos los jueces deben aplicarlo. Pues bien, estos parámetros los reuní con el expediente Varios 912 y la contradicción de tesis 293 de 2011, que son en realidad las dos sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para explicarnos de qué forma va a funcionar este control de convencionalidad en nuestro país. Como decía, la Corte Interamericana aún no ha precisado con claridad o exactitud los alcances de dicho instrumento, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado respuestas, y respuestas muy interesantes. En principio, como decía, estamos ante un sistema mixto, en el que el Poder Judicial de la Federación conserva su control concentrado de la constitucionalidad, y a la vez hay uno difuso en el que también el juez ordinario puede ejercer control de constitucionalidad. Y digo constitucionalidad porque con la reforma constitucional de 2011 y con las precisiones que se hacen en estos dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como la Corte Interamericana lo ha dicho en su supervisión de cumplimiento al caso Hellman, hablar de control de constitucionalidad y convencionalidad en realidad es un falso dilema, dice la Corte Interamericana, porque el Estado, al haber atraído el orden jurídico internacional a su sistema interno y hacerlo parte de su sistema constitucional, entonces estamos hablando de un mismo bloque. Por lo tanto, hablar de control de convencionalidad, estamos también hablando de un control de constitucionalidad, estamos hablando de un control de convencionalidad al mismo tiempo. Hago esta precisión para no caer en confusiones. Bien, ese control de convencionalidad difuso, decíamos, le corresponde a todos los jueces ordinarios, y materialmente este control implica desaplicar normas o expulsarlas del orden jurídico. Y aquí es donde vienen las diferencias reales, procesales, digamos, porque el Poder Judicial de la Federación es el único que puede expulsar las normas del orden jurídico, pero el juez ordinario solo puede desaplicarlas cuando, por supuesto, estos tengan un choque con el ordenamiento jurídico internacional, la Convención Americana y todos los tratados de los que sea parte México. Entonces, aparte de tener el juez mayor cuidado con la desaplicación de las normas, tiene que ser muy consciente, porque ya ha habido casos en los que se pretende hacer una especie de expulsión del sistema. Pero esto es una de las cosas principales que nos tienen que quedar muy claras. Solo el Poder Judicial de la Federación tiene la capacidad de expulsar a través de los instrumentos jurídicos que conocemos: amparo, acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Ahora bien, el parámetro de control que tienen estos jueces, por supuesto, son los derechos humanos de fuente constitucional y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación en la materia, los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales de los que México sea parte, por supuesto, y aquí una precisión: no solo los tratados de derechos humanos, son los derechos humanos que estén contenidos en tratados de los que sea parte México. Aquí hay una diferencia sustancial también.
porque por supuesto que habría una limitación importante de los derechos humanos que pudieran estar contenidos, del no reconocimiento de los derechos humanos que pudieran estar contenidos en tratados que no son propiamente de derechos humanos. Entonces, esto es muy claro para nuestra Corte Suprema. Y, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la intérprete última de la Convención y de otros tratados que le confieren competencia contenciosa. Aquí, en el expediente Varios 912, se dijo que los casos en los que no fuera parte el Estado mexicano serían o tendrían solo un efecto orientador, pero no propiamente vinculante. Y por supuesto en los que, si hubiera sido parte del litigio, sí serían obligatorios. Esto se dijo en el expediente Varios 912, pero por fortuna se corrigió este detalle que a luces iba contra la doctrina internacional. Se corrigió para decir que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado mexicano. Ahora, podemos observar en este nuevo paradigma que no se hace una diferencia jerárquica entre derechos, porque estamos ante un bloque constitucional de derechos. Hemos reconocido los derechos, derechos humanos de fuente internacional en nuestro ordenamiento, son parte de nuestra Constitución y tienen esa jerarquía. Entonces, en materia de derechos humanos, ya no hablamos en términos jerárquicos. Esto es otro de los elementos fundamentales en nuestro nuevo sistema jurídico. Ahora, un elemento que ha tenido, por supuesto, mucha discusión en la academia es que en ese expediente, en esa contradicción de tesis 293 de 2011, si bien se dijo que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para México, se dijo también que cuando hubiera una contradicción con la Constitución, con algún derecho contenido con la Constitución, se atendería a la Constitución. Y eso, por supuesto, doctrinalmente tiene una relevancia fundamental porque en primer momento se diría que se está contraviniendo a lo que hemos construido con la propia reforma constitucional de derechos humanos. El principio pro persona queda desvinculado, aquel en el que debemos elegir la norma que más favorezca a la persona. En este caso, si un tratado de derechos humanos reconoce determinado derecho que la Constitución no, se deberá atender a la Constitución. Y eso, por supuesto, que en este momento está generando reflexiones muy profundas, muy profundas. Por supuesto que en la solución de este caso hubo algunas fuerzas, el propio ministro Saldívar, ponente de la misma, explicó las razones y muy claramente por las cuales se resolvió de esta manera, pero bueno, al final de cuentas estamos ante esto, logramos una parte, pero no se pudo lograr esta otra y seguramente que, como todo en el sistema, pues vamos corrigiendo y yo tengo la esperanza de que así sea. Ahora, la forma en la que deben ejercer este control, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es antes de llegar a desaplicar una norma que sea contraria a la Convención y a los estándares interamericanos de protección de derechos humanos, primero se tiene que hacer una interpretación conforme en sentido amplio. ¿Sí? Esto es, se debe realizar una interpretación de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales que contengan derechos humanos, favoreciendo en todo momento la interpretación más amplia. En segundo momento, otra opción es una interpretación conforme en estricto sentido, que esto es, cuando existan varias interpretaciones, deberemos elegir aquella que en mayor
realmente beneficie a la persona. Finalmente, si estos elementos no nos funcionaron, es cuando vamos a proceder a la inaplicación de normas. Es la parte más severa de este control, porque para nuestra costumbre jurídica, formalista, pues una acción de esta naturaleza nos genera novedades importantes, pero es parte de la transición cultural del conocimiento que vamos teniendo sobre cómo opera, cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro ordenamiento interno. Pues bien, algo finalmente muy importante es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí aclaró que el control de convencionalidad no lo deben aplicar las autoridades administrativas, sino solo el Poder Judicial y los órganos que les acompañan en la administración. Pero las autoridades administrativas lo único que deben hacer y pueden hacer es una aplicación del tratado, nada más, una interpretación conforme, quizás una aplicación directa del mismo, pero no puede desaplicar normas porque no es su naturaleza competencial. Bueno, finalmente, después de esta breve explicación de lo que es el control de convencionalidad en sede internacional y cómo opera en los sistemas nacionales, es que me gustaría reflexionar con ustedes algunos elementos o puntos que son cuestionables, que generan preocupación sobre el sistema. Y por supuesto, uno de ellos es, al decir de algunos analistas, es de cómo vamos a armonizar las interpretaciones de los derechos humanos que hagan todos los jueces de la nación. ¿Cómo vamos a hacer para armonizar, para generar una interconexión entre las interpretaciones que haga un juez de Colima con un juez del Distrito Federal para otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, de que, por supuesto, que en principio tengo derecho a que se me interprete determinado derecho humano como lo hicieron en otro sitio? Esta es una preocupación que ha estado en la doctrina, en la academia, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, particularmente el ministro Cosío Díaz, da una solución. Y bueno, que es lo que comenzamos a ver ahora. Él dice que finalmente, para armonizar esta interpretación, finalmente los casos van a fluir a la Suprema Corte de Justicia. Y ella va a ser la que se va a encargar, a través de su jurisprudencia, de armonizar estas interpretaciones. Bueno, pero uno de los inconvenientes con esto de que al final lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los asuntos es que estos pueden durar mucho tiempo en llegar a ella, y por lo tanto también el recurso efectivo, el derecho a un recurso efectivo, se violente y otra vez caigamos en una inconvencionalidad por la lentitud con la que pueden llegar a la Suprema Corte. Para esto, por supuesto, habrá que pensar en algunos elementos procesales que lubriquen la forma en la que estos casos lleguen a la Suprema Corte. Algunos dicen que pudiera ser algo parecido al caso español, en el que un juez ordinario plantea la cuestión de validez de la norma al Tribunal Constitucional. Son algunas preocupaciones al aire. Ahora, en cuanto a la definición que hace el Tribunal Interamericano sobre el control de convencionalidad, como pueden ver, hay algunos elementos en el aire, inconclusos, porque la Corte Interamericana
dice que todas las autoridades deben aplicar el control de convencionalidad, pero no hace matices sobre si realmente el control de convencionalidad, que implica una desaplicación de normas, lo tengan que hacer las autoridades administrativas. O sea, el Tribunal Interamericano hace una definición general, no es fina en cuanto a los operadores de este sistema. Ya vimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al menos dijo, las autoridades administrativas no pueden aplicar. Entonces, una duda, una cuestión ante esta forma de interpretar del Tribunal Interamericano sería, en realidad, que las autoridades administrativas no será que en realidad ellas solo hacen una observancia de tratados internacionales. ¿No será nada más eso? Que nada más puedan hacer una especie de interpretación conforme o a lo más aplicar el principio pro persona, pero un control de convencionalidad ¿realmente lo hacen las autoridades administrativas? Esta es una de las dudas para el Tribunal Interamericano. Ahora, otra de las inquietudes de los académicos, especialmente el maestro García Ramírez, es que, al menos para nuestro caso, el caso mexicano, debería ser conveniente emitir leyes que nos dijeran claramente la forma en la que se debe aplicar el control de convencionalidad y quiénes lo van a aplicar. Porque él aduce que sería conveniente para el fortalecimiento de nuestro sistema que el Poder Legislativo se pronuncie en el tema y no solo a través de un par de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, por supuesto que se corren también ciertos riesgos con esa legislación. Habrá que ser cuidadoso en la forma en la que se redactan esas leyes, porque de pronto pudiera ser que en el trabajo de negociación de los políticos que son los encargados de hacer esta tarea, pongan en peligro algunos alcances de nuestra reforma, como el principio pro persona o la propia ponderación que es tan usual en este momento. En fin, pues estas son algunas de las preocupaciones, pero ¿cuáles son algunos de los alicientes del control de convencionalidad? Bueno, en principio, el control de convencionalidad es un instrumento procesal y sustancial también, que es parte de un fenómeno muy interesante y de recientes años en América Latina, al que algunos analistas le llaman ius constitutionale comune, que no es otra cosa que la construcción de un derecho común en América Latina en materia de derechos humanos, a través de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, la forma en la que la Corte Interamericana impacta en los sistemas nacionales y cómo se observa una especie de armonización de esos estándares interamericanos en los sistemas nacionales. Pues bien, el control de convencionalidad es un elemento fundamental para esa armonización, porque es la forma en la que estamos adecuando nuestro sistema interno y las actividades internas a los estándares interamericanos e internacionales. Entonces, podemos ver que, al menos en este momento, si no está bien comprobado, porque hay estudios que siguen analizando este fenómeno, sí podemos vislumbrar esto, de que se está creando una especie de derecho común, y el control de convencionalidad es fundamental para esa armonización, al punto de que ya no podemos hablar propiamente del derecho brasileño en materia de derechos humanos o el derecho mexicano en esta materia, sino que como consecuencia de la recepción de los derechos humanos de fuente internacional, sobre todo en América, de los estándares que va creando la Corte Interamericana, y con el instrumento del control de convencionalidad,
los operadores jurídicos de las naciones van recibiendo y por tanto en América se va armonizando el derecho en materia de derechos humanos. Pues bien, estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes de forma muy general. Quise construirlo de forma muy pedagógica, yendo paso a paso de cómo la Corte Interamericana ha ido desarrollando el concepto del control, que es un privilegio que don Sergio García Ramírez hoy nos acompañe como creador del control de convencionalidad, y estoy dispuesta a reflexionar con ustedes, con sus preguntas, para poder profundizar más sobre esto, que no me es posible ir más allá. Y muchas gracias.